tardes, mi nombre es María Alex Aguilar y junto a mi compañero Jesús Durán, el día de hoy vamos a desarrollar el tema sobre qué es el accidente ofídico, qué es la ofidiología y cómo actuar ante un caso de algún accidente ofídico. Para comenzar, ¿qué es la ofidiología? Se le denomina ofidiología u ofidismo al envenenamiento, emponzoñamiento o accidente ofídico causado por la mordedura de una serpiente y por la secreción inoculada, que en este caso es el veneno. Especies. En nuestro país existen 8 familias, algunas presentes ahí en la pantalla, con aproximadamente 150 especies. Ahí podemos ver la coimapiña, la víbora, la cascabel, la mapanare y la coral. La chesis o coimapiña es un género de serpiente venenosa que pertenece a la subfamilia de las víboras de Phoceta, conocidas comúnmente como cascabeles mudas. Tienen un veneno potente con fuertes efectos proteolíticos, hemorrágicos, miotóxicos y también neurotóxicos, con una tasa de mortalidad aproximadamente de al menos 72 horas. La serpiente de cascabel son un género de la subfamilia de las víboras de Phoceta dentro de las familias de los vipéridos y son serpientes venenosas y endémicas del continente americano. El veneno de estos animales es muy fuerte, destruye los glóbulos rojos de la sangre y hace penetrables los vasos sanguíneos. Así afecta al tejido corporal y a la circulación. Sus mordeduras son extremadamente dolorosas y pueden ser fatales para el ser humano. Viperidae. Los viperinos, víboras o áspides son subfamilias de serpientes que junto con los crótalos forman la familia de los vipéridos. Son famosas por su veneno, probablemente el más potente de los animales presentes. Su veneno puede causar cambios en las células, impedir la coagulación de la sangre y lesionar los vasos sanguíneos de modo que el líquido se filtre a través de los mismos. Estos cambios pueden provocar hemorragias internas, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y también la insuficiencia respiratoria. Botrops atrox es una especie de serpiente de la familia de las víboras del género Botrops, comúnmente conocida como jergón, mapanare, mapaná o X. Se distribuye por la mayor parte del norte y centro de Sudamérica, al igual que en el sur de Centroamérica. Su veneno puede crear un cuadro clínico caracterizado por edema, hemorragias locales y sistémicas e incluso necrosis. Micrurus coral. La coral roja y negra es una especie de serpiente de la familia Elapidae. Su veneno es predominantemente neurotóxico, pudiendo crear bloqueo neuromuscular que en alrededor del 4 y 5% de los casos pueden conllevar a falla respiratoria. Su veneno es sumamente peligroso. Las serpientes venenosas tienen la cabeza triangular y bien separada del cuerpo, a excepción de la serpiente coral, así como las serpientes venenosas tienen una pupila hendida verticalmente, pero la coral no. Esa es una diferencia de la coral del resto de las serpientes venenosas. Características de la serpiente con respecto a su estructura dentaria. Podemos conseguir 4, que son las que están en la pantalla, que son la aglifa, proteroglifa, opistoglifa y solenoglifas. Allí se pueden contemplar bien las 4 fórmulas dentarias que podemos encontrar. Envenenamiento ofídico. El veneno de la serpiente se produce en la parte posterior de la cabeza de la serpiente, en las glándulas salivales. Las glándulas salivales son las partes de la cabeza donde se produce la saliva.
Para administrar el veneno, las serpientes tienen unos colmillos huecos que actúan como agujas hipodérmicas, y cuando una serpiente muerde, los músculos de la cabeza aprietan las glándulas salivales y así es como sale el veneno. De los venenos ofídicos encontramos 4 tipos, que son los neurotóxicos, los proteolíticos, los hemolíticos y los coagulantes. Los neurotóxicos son aquellos capaces de provocar efectos adversos en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y en los órganos de los sentidos. El proteolítico desmantela la estructura molecular en el área alrededor de la mordedura, incluyendo el sitio de la mordedura. Los hemolíticos son toxinas que destruyen los glóbulos rojos de la sangre, es decir, que producen hemólisis, interrupción del flujo sanguíneo por coagulación y o producen degeneración de órganos y daño generalizado en los tejidos. El coagulante, que es aquella que actúa directamente en el torrente sanguíneo, revirtiendo la buena circulación y la distribución de oxígeno en el organismo, entrelazados con los efectos hemolíticos. Accidente ofídico. El accidente ofídico es causado por la mordedura de la serpiente, que posee e inocula sustancias tóxicas, las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones fisiopatológicas en la víctima. Eso fue todo de mi parte, lo dejo con mi compañero. Mi nombre es Jesús Durán y voy a hablar qué pasa durante un accidente ofídico o qué se debe hacer. Limpiar con agua y jabón la zona anatómica afectada. No utilizar torniquete en ninguna circunstancia ni efectuar incisiones en la zona anatómica afectada, ya que estas medidas agravan las lesiones locales y pueden complicar el cuadro clínico con infecciones sobreagregadas posteriores. Después del accidente, el paciente debe ser mantenido en reposo, evitando en lo posible que camine o corra. El traslado del paciente a un centro asistencial debe hacerse inmediatamente. Los primeros auxilios en estos casos es mantener en reposo y tranquilidad a la persona mordida, administrar abundante líquido, inmovilice al paciente y retire anillos, reloj y pulsera, evitar la propagación más rápida del veneno. Los primeros auxilios en caso de veterinario. El suero veterinario. La mayor parte de los envenenamientos ofídicos en animales que ocurren en Centroamérica son provocados por viperidos, principalmente la serpiente Brotos asper. Estos causan efectos como inflamación y sangrado en el sitio de la mordedura, coagulopatía y hemorragia. El diagnóstico del envenenamiento por mordedura de serpiente se realiza valorando el cuadro clínico en el sitio de la mordedura y evidenciando la incapacidad de la sangre para coagular en menos de 60 minutos. El tiempo de coagulación normal es alrededor de 20 minutos. Los cuadros en los que las manifestaciones clínicas se limitan a una sintomatología local se pueden considerar como envenenamientos leves. Algunos animales con envenenamiento leve pueden presentar coagulopatía a partir de las 4 horas posteriores al accidente ofídico, con lo cual se debe estimar que el caso evoluciona a un envenenamiento moderado. Si presentan heces u orina sanguinolenta o hemorragia por la nariz, boca u orejas, el caso debe considerarse como un envenenamiento severo. Es una preparación de inmunoglobinas equinas capaces de reconocer a las toxinas de los venenos de viperidos centroamericanos y neutralizar su capacidad para producir daño. La máxima eficacia del Polivet ICP se consigue cuando la administración se realiza por vía intravenosa en las primeras 6 horas luego de ocurrido el envenenamiento. La dosis de Polivet ICP depende de las especies animales involucradas y de la severidad del envenenamiento. El médico veterinario es quien decide la dosis correcta que se debe administrar en cada caso.
La administración del suero antiofídico. El suero antiofídico debe ser administrado por vía endovenosa. Es la ideal para contrarrestar los efectos de una mordedura de serpiente. Para que el tratamiento sea efectivo se debe aplicar en el tiempo adecuado el suero según el tipo de serpiente que mordió al paciente. Administración del suero antiofídico. Para el caso de yararás, el hombre o animal mordido debe recibir el suero antiofídico entre las 12 horas de producido el accidente y hasta máximo 24 horas. En el caso de la cascabel el tiempo se acorta entre 6 y 8 horas y ante una mordedura de coral el antídoto debe aplicar antes de las 3 horas de producido el accidente. Como dato extra, el veneno o ponzoña de la serpiente es saliva altamente modificada. El veneno es parte de un conjunto, el aparato que se compone de glándulas de veneno que lo sintetizan y un sistema de inyección que consta de colmillos modificados que permiten la penetración de la ponzoña en una presa o en un depredador o amenaza. Otro dato extra, una serpiente puede lograr inyectar hasta un aproximado de 200 miligramos de veneno. Esto depende del tamaño de la especie. Bueno, esto es todo.